Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica la invitación que se me realiza para participar en el 30º Congreso de la Sociedad en su segunda edición virtual. El día de hoy, en el contexto del curso para padres, voy a platicar sobre la relación que existe entre alimentación y desarrollo cerebral. Mi nombre es Alejandro Yaviri Monroy y soy neurólogo pediatra. Sin más, voy a empezar con el primer punto de esta plática. ¿Qué tan importantes son los primeros años de vida para el neurodesarrollo? En ese sentido, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, determinó en el año 2010 la importancia de los primeros 1000 días de vida, los cuales abarcan desde la gestación, los 270 días de la gestación, al segundo cumpleaños del niño. Y esto porque gran parte de lo que es la estructura, la capacidad del cerebro, se moldea temprano en la vida, antes de los 3 años de edad. Este es un periodo de maduración cerebral dinámico, acelerado, que por supuesto es vulnerable a lesiones, pero también es susceptible de optimizarse. Y aquí vamos a hablar, y lo vamos a hablar en detalle un poco más adelante, de lo que son los cambios epigenéticos, que son cambios que pueden condicionar cambios importantes al resto de la vida. El manejo adecuado de la ventana de los 1000 días tiene entonces un impacto profundo sobre la habilidad de crecer, de aprender y de prosperar del niño. Y hablamos de ventana porque se sabe que el cerebro humano tiene estos periodos críticos, estos periodos que son periodos críticos para el aprendizaje, donde, por ejemplo, las áreas cerebrales que se encargan de la visión y la audición van a estar especialmente receptivas, especialmente mielinizadas, especialmente conectadas en ciertos momentos de la vida para poder adquirir estas habilidades, para posteriormente poder agarrar un poquito de lenguaje receptivo como piedras que van a ser esenciales para finalmente poder alcanzar una cognición superior. Entonces, en este sentido, hablamos de estas ventanas. Ahora bien, hay algunos factores que van a influir sobre el desarrollo cerebral temprano. Y específicamente en este sentido vamos a hablar de lo que es la reducción del estrés tóxico e inflamación, tratar de que el niño tenga un estado de salud óptimo, la presencia de soporte social fuerte y relaciones seguras, de lo cual nos han hablado ya en pláticas previas, tiene estos periodos críticos para el aprendizaje, donde las regiones corticales que se dedican, por ejemplo, a la visión y la audición, van a estar especialmente conectadas, especialmente nutridas, especialmente mielinizadas en un punto de la vida para poder adquirir esta habilidad de ver y escuchar, posteriormente poder adquirir la habilidad de tener un lenguaje tanto receptivo como expresivo y en base a estos dos construir las funciones mentales superiores, las cuales van a durar durante toda la vida. Es en ese sentido que hablamos de ventanas. Ahora bien, hay algunos factores que van a influir sobre el desarrollo cerebral temprano y en este sentido vamos a hablar de lo que es la reducción del estrés tóxico e inflamación, niños que tengan que estar en buenas condiciones de salud, evitar estos procesos de infecciones crónicas, presencia de soporte social fuerte y relaciones seguras, que es algo de lo cual nos han hablado ya en el transcurso de la tarde, y de proveer una nutrición óptima. Voy a compartirles brevemente este texto del año 1928. Este es un manual de crianza de 1928, donde James Watson dice: nunca abrace o bese a los niños. Nunca deje que se sienten en su regazo. Si es necesario, béselos una vez en la frente cuando les dé las buenas noches. Dele las manos por la mañana. Pruébelo. En una semana descubrirá lo fácil que es ser perfectamente objetiva con su hijo y al mismo tiempo amable, y se sentirá totalmente avergonzada de la manera sentimental y macabra en la que lo ha estado manejando. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Voy a hablarles aquí un poquito de este término, que me disculpo por ponerlo en inglés, pero es que se pierde la rima que hace cuando lo traducimos al español. Entonces es
nature versus nurture, que en español va a ser naturaleza versus crianza. Y cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a la expresión de genes, al código genético con el cual venimos ya establecidos, que heredamos de nuestros padres. Y hablamos de crianza cuando hablamos de los factores ambientales, el estado socioeconómico, el estado nutricional, las interacciones sociales, la urbanización, la polución, el estrés. Y hay dos de estos que son especialmente importantes, porque el estado nutricional y las interacciones sociales son factores que son potencialmente modificables. Entonces, esto puede ser un factor interesante para poder desarrollar llevar un desarrollo óptimo. Ahora bien, quiero llevar su atención a este gráfico, ¿sí? Aquí podemos ver, es un gráfico en el cual nos demuestran el volumen del cerebro o de la sustancia gris, que es la corteza, y de la sustancia blanca, que son las fibras que descienden de la corteza y que comunican el cerebro con el resto del cuerpo, en niños que nunca han tenido desnutrición y en niños que sí la han tenido. Y podemos ver que los niños que nunca han tenido desnutrición tienen un volumen cerebral más alto comparado a los niños que sí han tenido desnutrición, y esto se equipara cuando hablamos de sustancia gris y cuando hablamos de sustancia blanca. Aquí también podemos ver un dibujo, bueno, una reconstrucción, donde se ven justamente las fibras blancas, la sustancia blanca del cerebro, en un niño que nunca estuvo desnutrido versus un niño que tuvo desnutrición. Y podemos ver que el volumen de la sustancia blanca es muy reducido en los niños que tienen problemas nutricionales. Ahora bien, habíamos hablado un poquito de lo que era epigenética y habíamos mencionado que la epigenética. La epigenética es la forma en la cual el ambiente puede influir la expresión del ADN. Es decir, no cambia el ADN, la secuencia de ADN ya la tenemos predispuesta, pero que es lo que le damos a nuestros padres. Pero se puede modificar, se puede metilar, se puede modificar las histonas, puede haber un remodelamiento de la cromatina, y en este sentido, en el campo nutricional, pues la epigenética es muy importante, porque hay nutrientes, componentes bioactivos de los alimentos que pueden modificar el ADN y la expresión de genes. Ustedes se preguntarán por qué les pongo aquí la foto de unos ratones, ¿no? Hay experimentos en ratones que nos han demostrado que la importancia de la dieta materna llega a ser muy fuerte para la modificación epigenética de sus crías. Y es así que, por ejemplo, todos los mamíferos tenemos un gen que se llama agouti, que este gen, cuando no está metilado, hace que los ratones sean de pelaje amarillo, sean más obesos, tengan más riesgo de desarrollar diabetes y cáncer. Pero cuando el gen sí está metilado, como ocurre en un ratón, en uno de los ratoncitos comunes que vemos, el pelaje es más café y el ratón en general es más saludable. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, dándole una dieta metilada de factores metilantes a la madre, podemos cambiar esta situación, podemos cambiar un poquito la epigenética de los niños y entonces determinamos que la salud no está solamente determinada por lo que comemos nosotros, sino también por lo que comen o comieron nuestros padres. Estos 1000 días de vida son muy importantes. Nunca el cerebro va a crecer tanto como en estos 1000 días. El cerebro va a crecer de tal manera que de 2 a 4 semanas va a tener 36%, al año va a tener 72% y a los 2 años va a tener 83% del volumen cerebral que va a tener en la edad adulta. Entonces, en 2 años hemos logrado el 83% del volumen cerebral que vamos a tener el resto de nuestra vida. Entonces, durante el primer año, el cerebro utiliza el 60% del requerimiento energético basal. Y también vamos a ver que después del nacimiento, aparte de que hay un crecimiento cerebral en tamaño, hay también un crecimiento en complejidad. El cerebro se vuelve mucho más complejo, llega a hacer actividades, llega a tener ciertas funciones que son muy específicas, y eso está dado en buena parte por la mielinización. Entonces, la mielinización
es un proceso por el cual las fibras de sustancia blanca van a volverse más efectivas, van a tener una velocidad mayor de comunicación entre ellas. Y esto lo podemos ver en algunos estudios muy interesantes. Este es un estudio que se hizo en el King's College de Londres, donde nos demuestran el proceso ordenado en el cual se va desarrollando la mielinización, empezando de estructuras más profundas hacia estructuras más superficiales, evidentemente la parte del frontal que se va a mielinizar casi hasta el final, porque son las que nos van a dar las funciones mentales superiores. Entonces, ¿para qué sirve estar mielinizado? ¿Qué es la mielina? Pues la mielina, como les digo, es un proceso que facilita el procesamiento de la información, esencial para que el cerebro funcione bien. Se forma esta vaina de mielina, esta vaina que cubre a los axones de las neuronas, cubre a las fibras que descienden desde el cerebro hacia otros órganos, y su función es aumentar la velocidad de propagación de los estímulos nerviosos, de tal manera que si en una fibra no mielinizada el estímulo iba a viajar a una velocidad de 5 metros por segundo, en una fibra mielinizada que está cubierta por esta vaina, va a tener una velocidad saltatoria que va a ser de 100 metros por segundo. Entonces, es así que la mielina es muy importante para los procesos de maduración cerebral. La mielina madura a la par del desarrollo cognitivo y conductual, y de esa manera asegura que hay una comunicación cerebral rápida, eficiente, sincronizada. Hay estudios que demuestran que la nutrición temprana influye en el desarrollo de la mielina, y la mielina influye en la cognición de los lactantes y de los niños pequeños. Es un estudio que se hizo en la Universidad de Brown, en el cual lo que ellos plantean es lo que decimos, que la mielinización es el fundamento de la conectividad cerebral y que una nutrición temprana es un factor importante y modificable que va a moldear esta mielinización y por lo tanto el desempeño cognitivo. ¿Y cómo comparan eso ellos? ¿Cómo lo intentan demostrar? Entonces tenemos el mejor alimento que puede tener un niño, que es el seno materno, ¿sí? Comparado con estos niños que fueron alimentados con fórmula. Y podemos ver que aquí lo que hacen es ver cómo está el tamaño del cerebro en diferentes partes, frontales, temporales, parietales, independientemente de dónde lo veamos. Siempre los niños que fueron alimentados con seno materno tienen un volumen cerebral mayor. Pero no solo eso, sino que además les hacen pruebas de maduración cognitiva donde les ven el coeficiente verbal, el coeficiente no verbal, y en todos ellos también los niños que fueron alimentados con seno materno tienen un porcentaje mayor. Entonces, sabemos que la nutrición es un factor que influye sobre la mielina y la mielina es un factor que influye sobre la maduración cognitiva. Ahora, espero haberlos convencido de que entonces la nutrición es importante para el desarrollo. ¿Qué nutrientes son los más importantes para el desarrollo del cerebro? Pues evidentemente todos los nutrientes son importantes para el crecimiento y la función del cerebro, pero hay algunos que tienen efectos particulares durante el desarrollo cerebral temprano. Entonces, el problema, o bueno, el punto en este tipo de nutrientes es que una deficiencia de alguno de estos puede llegar a repercutir, dependiendo en qué periodo se dé la deficiencia, sobre el desarrollo posterior del niño. Y los que están denominados como nutrientes esenciales, es decir, que deben ser adquiridos en la dieta porque el cuerpo no puede sintetizarlos por sí mismo a una velocidad suficiente, son los folatos, donde el ácido fólico es uno de ellos, el hierro, yodo, vitamina D, colina, DHA, omega 3 y ponemos también al zinc por ahí. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos nutrientes? Porque por ejemplo el hierro es un requerimiento para que se forme la mielina, para que se forme la dopamina y para que haya energía en el cerebro. Y esto va a afectar sobre algunas regiones o procesos cerebrales. Los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, que son el DHA, el ARA, son factores que influyen sobre la sinaptogénesis y sobre la mielina.
y tienen, por lo tanto, relación con el cerebelo, con el ojo y con la corteza cerebral. Entonces, vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de estos. Hablemos primero de los folatos. De los folatos, ácido fólico, metilfolato, ¿sí? Estos folatos son un nombre genérico que se da a un grupo de compuestos químicos relacionados con la estructura del ácido fólico. La vitamina B9 es una de las vitaminas esenciales, ya dijimos, no puede ser sintetizada en el cuerpo y debe ser obtenida ya sea por la dieta o por suplementación. Típicamente, la deficiencia de folato, de vitamina B9, se ha asociado con defectos del tubo neural. Y esto es algo muy importante a nivel mundial, de tal manera que esta asociación tan importante que ha habido del ácido fólico o con defectos del tubo neural ha llevado a que las guías de práctica clínica mexicanas nos den la recomendación de que las dosis altas de ácido fólico se deben administrar en caso de embarazos previos con fetos que tuvieron defectos del tubo neural, miembros de la familia que hayan tenido defectos del tubo neural, algunos fármacos que puedan producir efectos antifolatos, como por ejemplo algunos antiepilépticos que ocasionalmente deben tomar estas mujeres para evitar sus convulsiones. Y la suplementación con ácido fólico a toda persona embarazada con una dosis de 400 microgramos al día, 0.4 miligramos al día, es recomendable para prevenir los defectos del tubo neural 3 meses previos al embarazo. Entonces ya comenzamos a ver un poquito que algunos de estos nutrientes deben administrarse desde una etapa preconcepcional. Entonces, lo más importante con los folatos, por supuesto, que se asocian con defectos del tubo neural. Pero no solo eso, ¿sí? También los folatos se han demostrado o se han asociado que aparte de que previenen defectos del tubo neural, donde ahí también entran otros nutrientes como la metionina, la colina y la betaína, también previenen anemia, previenen nacimientos pretérminos, previenen cardiopatías congénitas y previenen la formación del labio paladar hendido. Entonces, son nutrientes que son muy importantes desde una etapa preconcepcional. Otro que es un nutriente importante preconcepcional es el yodo, ¿sí? El yodo es otro de los elementos esenciales y la deficiencia materna de yodo es una causa frecuente de problemas cognitivos en todo el mundo. Es otra vez una estructura que se considera esencial y es necesario para la producción de hormonas tiroideas, las cuales a su vez son necesarias para la neurogénesis, es decir, la formación de neuronas y para la migración de neuronas. Y entonces se hace imperativo, se hace muy importante que haya una suficiencia de yodo en la dieta materna desde antes de la concepción. Esto se ha logrado con la implementación de la sal yodada, lo cual actualmente ya es una norma oficial. Entonces, esta deficiencia de yodo puede repercutir si se detecta una deficiencia de yodo de manera importante en el coeficiente intelectual de los niños cuando sean, bueno, una vez que nazcan y una vez que crezcan, esa deficiencia materna de yodo puede repercutir sobre ellos. Hay quizás uno de los factores nutricionales más estudiados es el hierro, ¿sí? La deficiencia de hierro es uno de los principales problemas nutricionales en el mundo. Las secuelas por la deficiencia de hierro resultan en pérdidas billonarias de productividad anual, porque el hierro es necesario para el metabolismo energético neuronal, para el desarrollo de las dendritas y las sinapsis, es decir, las conexiones que hay en el cerebro, y para la síntesis de neurotransmisores. Y también, por supuesto, se relaciona con la anemia por deficiencia de hierro, y es preferible siempre prevenir una deficiencia de hierro que tratar una deficiencia de hierro desde el periodo prenatal, y de ahí también la suplementación materna de sulfato ferroso que se da actualmente. Es importante saber que el embarazo es una condición que altera un poquito los volúmenes sanguíneos, los volúmenes plasmáticos de las madres, y produce una disminución de las reservas de hierro, una disminución de los glóbulos blancos de manera
habitual, y entonces es un periodo crítico en el cual vamos a tener mayor requerimiento de hierro. ¿Ok? La suplementación materna con hierro y ácido fólico durante el embarazo ha demostrado mejores resultados en pruebas de función intelectual, ejecutiva y motora, comparado, digamos, con los niños que no, bueno, con los niños de madres que no habían recibido hierro y ácido fólico. Y es interesante esto porque si se les intentó dar a estos niños, digamos que habíamos tenido niños que tenían mamás que habían tomado hierro y ácido fólico durante el embarazo y niños que no. Y a estos niños les iba mejor. Pero luego, cuando ya tenían un año, decían, bueno, pues hay que darles hierro y ácido fólico a todos, ¿no? Y entonces ya se van a equiparar. Pero no, resulta que la administración de hierro tiene un periodo en el cual es útil, y ese periodo es el periodo prenatal, y hay algunos puntos en la vida, como por ejemplo cuando los niños cumplen 6 meses y entonces el seno materno ya no tiene el aporte suficiente de hierro, y entonces necesitas ingresar a algo más de alimentación y tratas de buscar alimentos ricos en hierro, ¿ok? Pero entonces a lo que voy en este punto es a que es importante saber que los nutrientes tienen un periodo crítico en el cual pueden y deben administrarse. Aportes fuera de tiempo, aportes excesivos incluso, pueden llevar a peores resultados en el neurodesarrollo. En Chile se hizo un estudio en el cual demostraron que los niños que, por ejemplo, no tenían anemia, ¿sí? Eran niños que se les había dado fórmula fortificada con hierro versus fórmula con bajo contenido de hierro. Y aquí los comparaban con los que tenían niveles de hemoglobina altos, ajá, y niveles de hemoglobina bajos, es decir, que necesitaban hierro. Y a los niños que necesitaban hierro, pues les dieron la fórmula fortificada y mejoraron muchísimo en su coeficiente, en sus pruebas de coeficiente intelectual. Mientras que los niños que tenían hemoglobina alta, es decir, que quizás no eran deficientes de hierro y se les dio hierro de cualquier manera, tenían resultados menores a los esperados. Entonces, es importante también aquí siempre estar asesorados, siempre saber cómo hacer las suplementaciones alimenticias. Algunas son pues muy de cómo de lógica, de que ya el niño requiere algo más, pero es importante saber que en algunas de esas recomendaciones nutricionales, en algún momento dado, podrían causar algún efecto contrario al que pretendemos. ¿Ok? Hay otros como la vitamina D. La deficiencia de vitamina D materna repercute directamente sobre el feto en su tamaño cerebral, en la proliferación de células, en factores de crecimiento. Hay algunos estudios preclínicos que dicen que el zinc es necesario para la neurogénesis, para la migración, para la mielinización, para la formación de sinapsis y para la liberación de neurotransmisores. Entonces, son estos factores nutricionales muy importantes. Hablemos un poquito de uno que es interesante, la colina. La colina es un lípido, es una parte de los fosfolípidos. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos fosfatidilcolina, el cual, digo, valga la aclaración, es uno de los lípidos, de las grasas más abundantes en la leche materna, ¿sí? Tenemos la opción de obtener colina a partir de esto, y la colina tiene un rol crítico en el desarrollo cerebral fetal. De hecho, hay estudios con ratones donde una dieta de las madres de los ratoncitos que tenían deficiencia en colina repercutía de manera importante sobre la cognición de sus pequeños, ¿no? De sus bebés, nacían con retraso. Entonces, el caso es intrigante aquí, porque entonces decimos, ¿podría mejorarse la plasticidad cerebral con un nutriente? Y entonces, esto se vuelve interesante porque sabemos que la colina es substrato del neurotransmisor acetilcolina, es un componente importante de la mielina, pero además la colina tiene la posibilidad de hacer una modificación epigenética. Es decir,
tiene la posibilidad de alterar, metilar, servir como un donador de metilos para modificar un poquito el DNA y entonces se hace una intervención nutricional muy interesante. Hay otra que la hemos visto y todos quizás hemos escuchado alguna vez de esto, que son los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados. Los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados o PUFAs, como se les conoce por sus siglas en inglés, son componentes importantes de las membranas celulares para el cerebro y para la retina, para el ojo humanos. Dos muy importantes, DHA, que es ácido docosahexaenoico, y ARA, que es el ácido araquidónico. ¿En qué se han relacionado estos? En el desarrollo cognitivo. Se sabe que la suplementación de leche humana con ácidos grasos de cadena larga durante la estancia hospitalaria tiene un efecto benéfico a corto plazo en el neurodesarrollo. Es decir, los niños que les dieron seno materno más DHA y ARA tuvieron habilidades de solución de problemas, memoria de reconocimiento y puntajes de atención más altos. Un estudio de seguimiento no demostró un efecto significativo sobre el volumen cerebral ni resultados cognitivos a los 8 años, pero sí a corto plazo. También el desarrollo visual. La European Food Safety Authority, que es como la entidad en Europa que regula todos los alimentos y medicamentos, ha confirmado que hay una evidencia concluyente sobre una relación causal entre administrar DHA y mejoría de la función visual al año de edad. De tal manera que la EFSA, que es la European Food Safety Authority, dio una opinión científica el año 2014, donde ellos consideran que el DHA está lo suficientemente caracterizado y la contribución para el desarrollo cerebral normal es un efecto fisiológico benéfico para lactantes y preescolares. Consideran que el rol del DHA aplica para todas las edades y nos dan una recomendación de una dosis diaria de DHA de 100 miligramos para los niños de menos de 24 meses y los niños de 2 a 18 años de 250 miligramos. No todos esos nutrientes tienen una dosis recomendada. Algunos de ellos sí. Por ejemplo, la colina tiene una dosis recomendada de 400 miligramos al día en población adulta, 480 miligramos al día en mujeres embarazadas y 520 miligramos al día en mujeres lactantes. Para los niños pequeños, de 0 a 6 meses, son 120 miligramos y los niños de 7 a 11 meses son 160 miligramos. Y para el DHA se recomienda en general 100 miligramos para niños de 6 a 12 meses y de 200 a 300 miligramos para mujeres embarazadas o lactantes. Ahora, esta es una pregunta que muchas veces surge. ¿Cuál es la mejor marca de colina o de DHA o cuál es la que recomendamos? En este sentido, es importante saber que no hay una marca mejor que otra. Estos son ejemplos, ¿sí? Que se sacaron de internet y donde lo que quiero demostrar es que hay diferentes productos de omega 3, por ejemplo, dirigidos para los niños. Y lo que es importante aquí es tener una idea de cómo va la información nutrimental en estos pequeños. Porque, por ejemplo, perdón, no puedo poner el láser con esto. Pero podemos ver, por ejemplo, aquí que el contenido de DHA de esta primera presentación por porción es de 50. Es decir, que para un niño de menos de un año habría que darle una porción doble. De esta otra presentación, por ejemplo, el contenido de DHA no viene especificado. Es un contenido que nos lo ponen en forma de otras cosas, en forma de aceites y no nos dice cuánto DHA tiene. Y por ejemplo, en esta tercera presentación, sí nos dice que el DHA en una porción va a traer 375 miligramos. Entonces, es importante que nos fijemos siempre en las etiquetas para poder dar una dosis adecuada del medicamento. Entonces, ahora,
cuáles son fuentes de alimento importantes, cuáles son las fuentes de alimentos importantes para el neurodesarrollo. En este sentido, vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, los folatos se encuentran en verduras de hojas verdes, leguminosas, lácteos, granos, huevos, aves de corral, hierro en carne roja, en espinaca, en hígado, mariscos, especialmente ostras, leguminosas, DHA, por supuesto en huevo, en res alimentada con pasto, aceite de pescado, algas. Y todas estas son algunas recomendaciones nutricionales que se pueden encontrar y se pueden dar recomendaciones específicas por cada nutriente para las mamás, ¿sí? Para las mamás y para las personas grandes. Pero ¿qué hacemos con los bebés? ¿Qué hacemos con los niños pequeños? ¿Y cómo les damos a ellos su aporte nutricional para poder mejorar su desarrollo? Entonces, en este sentido, lo mejor que el niño puede hacer en su vida es tener seno materno. Recordemos que la lactancia materna que se recomienda exclusiva hasta los 6 meses y extendida hasta los 24 meses, provee de muchos beneficios para el niño y para la mamá. En el niño disminuye las infecciones, disminuye las alergias, da una mejoría en el desempeño escolar, tienen mayor coeficiente intelectual, tienen mayores estudios y, por supuesto, esto repercute en que en un momento dado tienen mayores ingresos. ¿Y cuándo deben realizarse las intervenciones nutricionales para mejorar el neurodesarrollo? Entonces, ya habíamos hablado un poquito de todo esto y habíamos dicho entonces que hay algunas intervenciones que deben hacerse desde una etapa preconcepcional. Y allá habíamos hablado de los folatos y del yodo, los cuales, dependiendo, especialmente los folatos, si hay o no hay algún factor de riesgo asociado, debe administrarse 3 meses antes de la concepción, o hay incluso quien dice que todas las mujeres que estén en edad fértil y que tengan una vida sexual activa deberían consumir folatos porque siempre está la posibilidad de que se produzca un embarazo y entonces esa es una manera de optimizar, digámoslo así, la nutrición previamente al embarazo para que pueda repercutir de manera positiva en el desarrollo del bebé. Entonces, preconcepcional, folatos, yodo. Prenatal, durante el embarazo, los suplementos, es una etapa en la cual tenemos requerimientos aumentados de algunos de estos. Y entonces hablamos de vitamina D, hablamos de hierro, hablamos de colina y hablamos de DHA durante el embarazo. Y postnatal, ya para los bebés, tenemos entonces que los niños que tienen menos de 6 meses son niños que se van a beneficiar mucho de una lactancia materna exclusiva, y en aquellos niños en los cuales no sea posible tener una lactancia materna exclusiva por X, Y o Z razón, debemos estar muy atentos de que se cumplan sus requerimientos nutricionales, de que el aporte de hierro, el aporte de DHA, el aporte de otros esfingolípidos sea adecuado, ¿ok? Y finalmente, bueno, pues los niños que cumplen más de 6 meses son niños que comienzan con una alimentación complementaria, y en este sentido, y digo, en lo personal, pues soy neurólogo, ¿sí? Pero la alimentación complementaria que nos ayudan mucho nuestros colegas de nutrición y de gastronutrición, es algo que debe llevarse a la par del médico pediatra para que podamos alcanzar los requerimientos que el niño va a requerir. Tenemos también esta ruedita que es el Nurturing Care, que esta nos habla de las 5 condiciones que son esenciales para que los niños puedan tener un desarrollo óptimo. Y una de ellas es un estado de salud adecuada, por supuesto. Hay que monitorar cómo están físicamente, emocionalmente, responder a sus necesidades diarias, protegerlos de peligros. Una nutrición adecuada, que es justamente de lo que hemos venido hablando en toda la plática, y que esa nutrición adecuada va a ir de la mano
de la nutrición de la mamá, de la mujer embarazada para el desarrollo del bebé y también del propio bebé. Vamos a hablar de lo que es unos padres responsables que respondan a los movimientos, a los gestos, a los sonidos, a las peticiones del niño. Por supuesto que hay que darles seguridad y protección, ya que, por ejemplo, un niño que está en una condición social o en una condición social adversa o en una situación adversa en cuanto a pobreza, en cuanto a polución del aire, en cuanto a la exposición a químicos, va a tener una repercusión sobre su desarrollo. Y finalmente, pues las oportunidades de aprendizaje temprano. Estas empiezan desde que los niños están en la concepción, desde que nacen, los bebés son capaces de adquirir algunas habilidades sociales a través de la sonrisa, del contacto visual, a partir de que les hablen, les canten. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a optimizar el desarrollo de un niño. Y ya finalmente, vamos a concluir diciendo que los primeros años de vida son un periodo de maduración cerebral dinámico, acelerado y que tendrá repercusiones importantes sobre el resto de la vida. Otra vez, sí, claro que son vulnerables a lesiones en esos momentos, pero también es el momento en el cual son más susceptibles a optimización. La conectividad cerebral, la mielinización, la sinaptización es esencial para el desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y la nutrición en los primeros años puede ser uno de los factores más modificables, si no el más modificable, para apoyar al cerebro en un periodo de crecimiento sensible, en un periodo de desarrollo. Y esto va a ser la nutrición preconcepcional, prenatal y postnatal. Y finalmente, además de la nutrición, es esencial proveer el resto de cuidados que mencionamos en la diapositiva previa para optimizar el desarrollo cerebral. Quiero agradecerles por su atención y quiero agradecerles por la confianza que depositan en nosotros para hacernos cargo o para ayudarles un poquito a hacernos cargo en conjunto de estos niños y por darnos el privilegio y la responsabilidad de hacer una diferencia. Quiero agradecerles nuevamente, dejo mis datos en pantalla y quedo a la orden para responder cualquier pregunta que pueda surgir en este momento. Que tengan excelente noche.